¿Cómo utilizar NetInstall de MikroTik? Este procedimiento se realiza cuando ya no podemos acceder a los ruteadores MikroTik, sea por alguna falla o porque se nos olvidó el password, siempre y cuando dicho equipo no tenga algún problema mayor o que tenga configurada alguna protección en el bootloader. De así serlo, es posible que se requiera un reset de configuración antes de ejecutar este procedimiento o incluso un procedimiento diferente. Esta operación formateará el almacenamiento del ruteador MikroTik e instalará una versión de firmware de nuestra elección utilizando NetInstall desde alguna computadora, por ejemplo con Windows 10, de modo que toda la configuración y archivos del ruteador se perderán. Lo primero que tenemos que hacer es descargar el software NetInstall en el equipo desde la página de descargas de MikroTik si queremos el más reciente o del archivo de descargas si queremos alguna versión en particular. Ambas ligas las puedes encontrar en la descripción. Después de descargar NetInstall hay que descomprimirlo en alguna carpeta. También hay que descargar el firmware que querramos instalar de acuerdo al tipo de arquitectura. En el ejemplo estoy utilizando un HAP Light TC y este utiliza firmware basado en SMIPS. Es requerido descargar el firmware adecuado para el equipo con el que se está trabajando. Es importante tener en cuenta que no es posible utilizar un firmware menor que la versión que tenga instalada el equipo de fábrica o factory firmware. Lamentablemente eso lo podemos ver cuando el ruteador se encuentra en funcionamiento, en la sección System Router Board. Si no nos interesa mucho el control de versiones, podemos intentar con la última versión disponible en la página de MikroTik de la rama Long Term, que debería ser la rama más estable de firmwares, o la última versión de la rama Stable si queremos tener el equipo más actualizado, aunque sea una versión posiblemente menos estable a pesar de lo que su nombre indica. Ya con los archivos listos podemos proceder a la configuración de la red. En Windows 10 podemos abrir la configuración de red de Internet y buscar la opción Ethernet para seguidamente utilizar la opción Cambiar opciones del adaptador. Para el uso de NetInstall es importante tener todos los adaptadores de red del equipo donde se ejecutará NetInstall deshabilitados, a excepción del adaptador de red que vayamos a utilizar. De lo contrario podríamos tener problemas para ver el ruteador en NetInstall. Después de eso configuramos la IP del adaptador que vayamos a utilizar. En este ejemplo 192.168.88.9 y aceptamos los cambios y se cerrarán las ventanas. En el video se dejan las ventanas para más adelante. Ya con el NetInstall descomprimido en alguna carpeta, lo ejecutamos como administrador. Si ya habíamos utilizado NetInstall anteriormente, nos aparecerá la lista de firmware del directorio que habíamos seleccionado. En caso contrario, podemos utilizar el botón Browse o Examinar para seleccionar el directorio donde se encuentra el firmware que descargamos previamente. Utilizando el botón NetBooting, configuraremos la red de NetInstall, que debe coincidir con la red que configuramos en el equipo anteriormente, es decir, pondremos una IP diferente aquí, pero dentro del mismo segmento o rango de la IP del equipo Windows. Con esto listo, pasamos al ruteador, que tendremos apagado y con el puerto Ether 1 conectado al equipo donde se está ejecutando NetInstall. En este modelo el puerto Ether 1 es el utilizado para dicha actividad y mantendremos presionado el botón Res WPS todo el tiempo desde encender el equipo hasta que el ruteador aparezca en la lista del NetInstall a unos segundos de que se haya apagado el LED USR completamente. Aquí podemos esperar mucho tiempo con el botón Reset presionado. Sin embargo, si el equipo no aparece en NetInstall, digamos después de 60 segundos, es posible que aún tengamos algún adaptador activo en el equipo donde se ejecuta NetInstall, o que tengamos algún otro problema que tendremos que corregir y reiniciar el procedimiento. Es posible que tengamos que deshabilitar temporalmente el firewall dentro del equipo Windows también. Una vez que aparece el ruteador en la lista de NetInstall, podemos soltar el botón Reset, seleccionar el ruteador de la lista en NetInstall, podemos dejar el checkbox Apply Default Config y seleccionar el firmware de la lista con el tipo de arquitectura adecuado para el ruteador, en este ejemplo SMIPS 64316. Ahora sí, para borrar el almacenamiento, la configuración e instalar el firmware seleccionado, pulsamos el botón Install.
Si no vemos progreso en la actividad, como si no hubiese funcionado, simplemente tendremos que cerrar únicamente NetInstall, abrirlo nuevamente, seleccionar el ruteador, el firmware si no está seleccionado de antemano y presionar el botón Install nuevamente. Mientras el proceso sucede, podemos esperar y ver los cambios en la columna Status y el estado informativo del proceso y progreso de las actividades, hasta que la columna Status muestre OK, y con eso podemos dar por terminado el proceso y el ruteador MikroTik deberá tener una configuración por defecto al que podremos acceder nuevamente. Si quieres obtener más herramientas de sistemas, puedes suscribirte al canal.